Gracias por estar del otro lado nuevamente, a VLive por la invitación, a María por la presentación. Bueno, a mí me toca hablar de un tema bastante interesante y bastante reciente también, dos temas en realidad. Uno es el uso de la terapia cetogénica en el glioblastoma, un tumor del sistema nervioso central, y otro uso en la enfermedad de Alzheimer. En ambos hay bastante publicación, pero poca experiencia, la verdad, tanto a nivel mundial como incluso acá en nuestro país. Así que bueno, va a ser más que nada una revisión teórica para tratar de entender cuál es el uso de esta terapia en estas enfermedades. Un poco para empezar, hablarles del concepto del cáncer, cómo fue progresando este concepto a lo largo de los años. Todos conocemos los mecanismos iniciales o más conocidos por los cuales una célula neoplásica sobrevive o se multiplica en el organismo a través de diferentes mecanismos como la evasión de la apoptosis, creando un microambiente tumoral apto para la proliferación celular tumoral, mediante la inducción de la angiogénesis, la activación e invasión a través de la metástasis, adquiriendo diferentes herramientas de inmortalidad replicativa y evadiendo supresores de crecimiento. Posteriormente se fueron incorporando nuevos conceptos como el de la mutación e inestabilidad genómica como uno de los procesos implicados en el cáncer y la inflamación promovida por el propio tumor. Y diríamos que en las últimas décadas, o en los últimos años, hay dos nuevos conceptos que se agregaron a la teoría del cáncer. Uno es la evitación, la evitación del propio tumor de la destrucción inmune del organismo, y otra muy interesante, y es la que nos compete hoy, es la de regulación energética celular. Es acá donde la dieta o la terapia cetogénica actuaría para tratar de modificar o evitar la multiplicación celular en las células neoplásicas. La verdad que se está estudiando en muchos tipos de cáncer, en diferentes tipos de cáncer, pero en el cáncer que más se conoce y más experiencia hay, y ahora vamos a saber por qué, es en el glioblastoma multiforme. Entonces, a partir de estos nuevos conceptos que surgieron en los últimos años, surge la pregunta, ¿no?, de si el cáncer es producto de una inestabilidad genética, como es el concepto más nuevo que hubo hasta estos días, o es una alteración metabólica, es producto de una alteración metabólica. Y un poco como para repasar y para entender por qué impacta la dieta en este tipo de cáncer como el glioblastoma, repasar un poco el metabolismo energético celular. La energía de la célula proviene principalmente, pero no exclusivamente, de la glucosa, que una vez que ingresa a la célula por diferentes mecanismos y vías metabólicas se va a transformar en piruvato, la glicólisis, y si tenemos una mitocondria sana y en presencia de oxígeno, el piruvato va a ingresar a la mitocondria, va a introducirse en el ciclo de Krebs, y posteriormente generar ATP mediante la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa. En ausencia de oxígeno, el piruvato se va a fermentar, va a ser lo que se llama la glicólisis anaeróbica, con producción de lactato y producción de moléculas de ATP, pero en menor cantidad. Entonces necesitamos que la célula tenga una mitocondria sana, ¿sí?, como para que pueda funcionar y generar energía suficiente para que funcione la célula normalmente. El glioblastoma multiforme es un tumor primario del sistema nervioso central de alta mortalidad, con una alta tasa de recurrencia, una sobrevida promedio de 15 meses desde el diagnóstico y muy baja sobrevida a los 3 años, no más de 12 o 15%, tiene una prevalencia de 2 de cada 100.000 personas. Histológicamente está formado por células tumorales y macrófagos y monocitos en igual proporción, y es importante saber esto porque los macrófagos y monocitos van a intervenir y contribuir al crecimiento tumoral, liberando factores proangiogénicos y proinflamatorios. ¿Qué es lo que sucede con el glioblastoma multiforme y por qué remarqué la importancia de la mitocondria sana? En el glioblastoma multiforme la mitocondria no está sana, está deteriorada, sobre todo a nivel de las crestas mitocondriales, que es donde se encuentra la cadena respiratoria para generar energía. Entonces es uno de los mecanismos por los cuales se conoce que funcionaría posteriormente la dieta cetogénica, como ya voy a comentar. Entonces, al tener la mitocondria deteriorada, tiene que buscar otro mecanismo, la glucosa, para metabolizarse. Como les mostré antes, si tenemos una mitocondria que no está funcionando bien,
o no tenemos oxígeno, la otra vía de metabolización es a través de la fermentación o glucólisis anaeróbica. Y acá es donde Warburg puso hincapié en que las células tumorales utilizan esta vía, la glucólisis anaeróbica, aún en presencia de oxígeno, debido a una deficiencia mitocondrial, y él lo llamó efecto Warburg o glucólisis aeróbica. O sea, hay menor producción de moléculas ATP por esta vía, por lo tanto, la célula tumoral va a requerir mayor cantidad de moléculas de glucosa para proliferar, para sobrevivir. Lo que se produce también en el glioblastoma, en este tipo de células neoplásicas, es una disrupción del ciclo glutamato-glutamina de la sinapsis neuronal. Normalmente la neurona secreta, ¿sí?, moléculas de glutamato a la brecha sináptica para realizar su señalización en la terminal postsináptica, y las pocas moléculas de glutamato que no actúan son captadas por los astrocitos, donde nuevamente se van a transformar en glutamina, y ese aminoácido nuevamente lo capta el axón, la célula neuronal, y allí se va a guardar en vesículas para una nueva y pronta liberación. Esto es importante, que el rol del astrocito para captar el glutamato, porque el glutamato en el parénquima cerebral puede ser citotóxico. Entonces es importante que esto funcione bien, y en el glioblastoma lo que se vio es que hay una alteración de todo este mecanismo o este ciclo de glutamato-glutamina. Entonces, la glucosa y la glutamina son metabolitos esenciales en los gliomas, su disponibilidad está directamente relacionada al crecimiento tumoral. ¿Por qué? Porque son justamente los precursores del glutamato. Y el glutamato es secretado por las células tumorales y es el que contribuye a la citotoxicidad. Y la liberación de este glutamato también se ve favorecida por la necrosis producida por la radioterapia en este tipo de tumores, y por la hiperglucemia, también producida, por ejemplo, por los corticoides, que se usan mucho para disminuir el edema propio de la radioterapia. Entonces se produce como una especie de círculo vicioso en donde hay mayor cantidad de glutamato, mayor toxicidad, mayor invasión tumoral. La radioterapia y la hiperglucemia producida por los corticoides pueden favorecer la producción de glutamato por el tumor, así que bueno, todo eso contribuye a la sobrevida del tumor. El tratamiento estándar que se conoce desde los últimos 50 años, donde no hubo mayor avance en este tipo de tumores, siguen siendo la resección quirúrgica máxima, la radioterapia y la quimioterapia, solas o combinadas, y los corticoides, como les dije recién, sobre todo para disminuir el edema producto de la radioterapia. Ofrece poca esperanza de sobrevivir a largo plazo, no es curativa, es solo paliativa, y como les comenté recién, este tratamiento estándar, sobre todo la radioterapia, la quimioterapia, produce mayor aumento del glutamato a nivel del parénquima cerebral, lo que contribuye a la neurotoxicidad y a la mayor invasión tumoral por parte de estas células neoplásicas. Entonces, a partir de esto, y teniendo en cuenta que el glioblastoma requiere muchas moléculas de glucosa para subsistir, es que se propone un tipo de terapia como la restricción calórica, sobre todo, y la cetosis, donde vamos a ver que hay bastante evidencia que dice que puede ser beneficiosa. El objetivo es restringir la entrada de glucosa, ¿sí? el combustible de la célula tumoral, que es la glucosa, tratar de restringirlo lo más posible para evitar, obviamente, que la célula tumoral prolifere. Entonces, hay que cambiar el metabolismo energético cerebral, disminuir la cantidad de glucosa, aumentar los cuerpos cetónicos de manera tal que el tumor se mantenga dentro de un margen de crecimiento que se pueda manejar. Entonces, los cuerpos cetónicos van a ser utilizados como sustrato alternativo del metabolismo energético cerebral. Las células que no son tumorales necesitan producir energía, y si no hay glucosa debemos dársela a través de los cuerpos cetónicos, pero además tienen efecto antiangiogénico, antiinflamatorio y apoptótico del microambiente tumoral. Entre esas cosas disminuyen el factor de crecimiento insulínico. Las células tumorales son incapaces de metabolizar los cuerpos cetónicos justamente porque tienen la mitocondria alterada. Por lo tanto, entran en un estrés metabólico y dejan de proliferar. Y además los cuerpos cetónicos tienen muchos mecanismos que no se conocen, entre ellos la inhibición de la desacilación de histonas a nivel del ADN de la célula tumoral.
se observó en evidencia preclínica que la restricción calórica y la cetosis puede producir una reducción del crecimiento tumoral de un 35 a un 65% en modelos animales, con disminución de la microvasculatura y mayor sobrevida. Entonces, el rol de la dieta cetogénica en este tipo de patologías es principalmente proteger a las células normales de esta disrupción de la vía glicolítica y al cerebro de la hipoglucemia que le vamos a generar con la restricción calórica. Tiene un mecanismo neuroprotector. Los cuerpos cetónicos, tanto el beta-hidroxibutirato como el acetoacetato, van a ser la fuente de energía alternativa para las células normales, pero no para las células tumorales. Entonces, ya como les contó Cecilia, la dieta cetogénica es una dieta muy alta en grasas, principalmente ácidos grasos de cadena larga y muy restringida en hidratos de carbono. Estos ácidos grasos lo que van a hacer es metabolizarse a nivel de la mitocondria del hepatocito, ¿no? Estamos hablando de la célula del hepatocito, van a generar los cuerpos cetónicos que posteriormente van a ir al resto de los tejidos extrahepáticos y nuevamente una mitocondria sana, ingresar al ciclo de Krebs y generar energía a través de la fosforilación oxidativa. O sea, cumple un rol importante principalmente en proteger a las células normales de la restricción de la glucosa que vamos a generar para que la célula tumoral no prolifere. La evidencia clínica, hay bastante evidencia clínica, pero principalmente donde se focalizaron la evidencia clínica es en los datos de seguridad y tolerabilidad de la dieta. Los hallazgos que se hallaron consistentes fueron una moderada reducción de los niveles de glucemia, una inducción a la cetosis, una adherencia y tolerabilidad adecuada y una mejoría en la calidad de vida. Ninguno de los estudios clínicos que he visto hasta el momento reportó eventos adversos serios o toxicidad, demostrando que es una terapia segura. Y además de los efectos directos sobre el tumor, la dieta tiene un potencial de mejorar el estatus de salud, así como la calidad de vida. Y bueno, la mayoría reportó una reducción del peso corporal, que es uno de los efectos adversos más frecuentes, y se recomienda por tanto no usarla en pacientes malnutridos o mejorar quizás la proporción calórica que le vamos a dar a esos pacientes. El Johns Hopkins es un instituto pionero en el uso de terapia cetogénica en pacientes con epilepsia refractaria, sobre todo en niños, pero también en adultos, tiene un centro muy importante, y ellos presentaron un trabajo prospectivo de pacientes con glioma y epilepsia, utilizando la dieta modificada de Atkins, que es una dieta con una relación 1 a 1, no es la clásica tan estricta, y es la que se utiliza más en pacientes adultos, porque bueno, es menos estricta, menos restrictiva, y puede ser más fácil de llevar. Estos pacientes eran 8 pacientes, eran muy poquitos, pero bueno, llevaban una dieta con 20 gramos de carbohidratos, un libre consumo de grasas, obviamente multivitaminas y calcios, que es lo que se le da a todos estos pacientes que entran en dieta. Se le realizaron controles periódicos, tanto de laboratorio como imágenes, como diario de crisis, el peso semanal y la cetonas en orina, como cualquier paciente o cualquier protocolo de dieta cetogénica que se hace también en pacientes con epilepsia refractaria, y lo que observaron es que 7 de los 8 participantes continuaron con la dieta al mes 13 de seguimiento, o sea que hubo bastante adherencia, hubo una pérdida de peso moderada. Interesante fue la disminución de la frecuencia de crisis que obtuvieron estos pacientes, de 2,14 al mes, por mes al inicio de la dieta, a 0,4 a los 6 meses, o sea, una reducción bastante importante, y en 2 de los pacientes hubo una sobrevida mayor de la esperada. En un paciente que tenía un glioblastoma secundario, tuvo una sobrevida de 13 meses versus 7,8, que es lo esperado, y en un paciente con glioblastoma recurrente tuvo una sobrevida de 17 meses versus 7,4. Es una experiencia con pocos pacientes, pero bueno, es importante remarcar que la efectividad de la dieta en este caso. Y en el hospital italiano hay un caso que lo sigue el servicio de neurología infantil, que son hasta hace un año los encargados de la dieta cetogénica en todos los pacientes, ya sea pediátricos como adultos. Es un chico que en el 2015 tenía 19 años, debutó con epilepsia, se le hace una imagen donde se le ve, en la primera imagen diagnóstica, un glioblastoma bastante grande, con bastante edema, se le hace una cirugía resectiva. La histología era compatible con un glioblastoma de grado 4, un glioblastoma bastante severo, con poca sobrevida, como les dije anteriormente.
Bueno, comenzó tratamiento con quimio y radioterapia. A los 2 meses de la primera resonancia se observaban edema y restos del tumor, por lo cual se vuelve a reintervenir.